Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Estimado Huicho, bienvenido al episodio 49, ¿verdad vos? 49, sí. Vos es que a estos años ya se nos van olvidando los números. A mí no, lo que pasa es que me confundí. Pero no se me generalices. Es mi edad, entonces no se me debiera olvidar. Yo tengo 49 años para los que me miran más patojo. No, Cabal. Episodio 49. Y con invitado otra vez de lujo, vos. Todos De lujo y de la vieja guardia. Puchica. ¿Vos cuántos años tenemos de conocerte a vos? Por lo menos 20. No sé, pero bastante, creo yo. No digamos. No digamos. Teníamos no, 2 años cuando nos conocimos, mejor más 20, no digas, 22. No te conviene. Sí, Nos acompaña Marvin Paredes. Sí, Marvin, bienvenido. Qué gusto Muchas gracias, tenerte Luis vos. Carlos. La verdad que qué gusto. Primero, pues he tenido el privilegio de poderlos escuchar. Hoy acá en vivo con ustedes, transmitiendo acá desde la cabina esta que se siente tan especial. Y va a ser un gusto poder hablar acá con los Bad Boys. Pues, ¿y cómo te Buenísimo. presentamos? Te preguntamos eso. ¿Cómo te presentamos? Pastor, empresario, líder. Como diría yo, Maxwell, amigo. yo soy su amigo. Ahí Entonces yo creo que eso abre la puerta a cualquier situación. No hay jerarquía, no hay título. Y creo que esa es una de las cosas que también nos muestra Jesús en el sentido de decir, los llamaré amigos. Y eso te abre la puerta a cualquier Buenísimo, espacio. buenísimo. Así que como Pero- amigos está bien. Pero para que sepan, vos sos un alto ejecutivo desde hace muchos años en un banco internacional. Estás preparado en temas de liderazgo también. Has escrito un libro. Así He es. escrito 4 libros. Cuatro libros. vos. 4 Puchica, libros. te picaste. Sí, Yo- tengo 2 yo solo ahí el primero leí. en el tintero. Pues sí, tengo la oportunidad de estar en una institución financiera del país, en un grupo regional. Y actualmente pues somos los directores de especialidades 625 para Guatemala junto con mi esposa y le servimos a las iglesias y a todo el liderazgo de las iglesias para el discipulado de las nuevas generaciones. Así que ahí haciendo un poquito de todo. Qué chilero, Marvin. De Me- verdad que alegre tenerte. Yo a Marvin, igual que a Carlos, los conocí cuando eran, ay Dios, muchachitos. Y ¿verdad? choquitos. Así es. Así, mira, paraditos eran así. No, de verdad que increíble verlos mucha crecer. Y no es que yo me sienta muy viejo, pero ustedes me hacen sentir así, de verdad. Porque de Ese verdad. es tu rollo. Nosotros no dijimos nada. Pues aquí salen las verdades. ¿verdad? Aquí Esas, salen puedes las decir lo que verdades. te quieras. liberas en el micrófono. Suéltalo, mano, suéltalo, Ya, suéltalo. Si ya. tenés algo en mi contra, este es el día. Este es el momento. Gracias a Dios no he generado rencor en mi corazón. Me acuerdo cuando íbamos a esos congresos en ese entonces no era especialidades juveniles, ¿vamos? ¿Cómo se llamaban en ese entonces? Que Era con- especialidades juveniles, sí, pero eran con- los congresos con Lucas Y Leis, con Junior Zapata. Junior Zapata, estaba Willy Gómez, bueno, había mucha gente. Ya no los hacen, Quique. ¿vamos? Realmente la metodología cambió. Creo que en ese momento el enfoque era generar demasiado contenido para las personas jóvenes y para algunos líderes juveniles. Dentro de la visión, lo que surgió, que el doctor Lucas Leis estableció una nueva visión al ministerio fue dediquémonos mejor a integrar los diferentes ministerios en un discipulado o un liderazgo generacional. Porque lo que generaba especialidades juveniles era mucho entusiasmo, mucha iniciativa, pero cuando el pastor de jóvenes llegaba con el pastor general decía, sí, buena idea, pero la iglesia no va por esa línea. Cabal. Entonces la estructura del liderazgo generacional hace que se junten las puntas, ¿verdad? Desde los niños hasta los pastores, integrando dentro de eso pues a los niños, preadolescentes, adolescentes, universitarios y por supuesto el eje fundamental que son los padres. Entonces hace que ahora ayudemos y generemos herramientas y materiales y contenido para los líderes que disipulan a esas generaciones específicamente. Qué interesante vos lo que hacen. La verdad es que qué bonito, porque realmente están abarcando a más gente, ya no Total. solo a los jóvenes, Están vamos, o a los multiplicando. líderes de jóvenes. Y estamos llegando justo a lo que mencionabas un poco, al liderazgo, que tiene un poco de más influencia, y bien lo dice John Maxwell, ¿verdad? Dice, yo me dedico a hablarle a líderes porque sé que voy a tener un espacio más amplio porque ustedes van a llegar a más personas. Cabal, Entonces cabal. esa es una ventaja de apoyo y de herramientas hacia todo el ministerio de iglesias en Latinoamérica e Iberoamérica. Qué buenísimo, Marvin. Pues mira vos, qué bueno tenerte porque con todo lo que el Señor te ha dado, yo creo que tenés mucho que aportar. ¿Y qué estamos haciendo acá? Pues en este espacio lo que hacemos es conversar acerca de cosas que Dios nos ha enseñado para nuestra vida, cosas con las cuales estamos luchando. Ahorita estamos hablando de los temas de las disciplinas espirituales.
desde el primer capítulo hemos dicho que los primeros que somos unos indisciplinados somos nosotros. No sé qué tan disciplinados sos vos, pero ya vamos mejorando después de 3 capítulos. Ya algo hacemos. Hoy empecé a leer Jeremías. Yo después solito. te cuento. Bien, muy bien. Pero pues el tema que estamos ahorita hablando desde hace ya 3 capítulos es el de las disciplinas espirituales. Explicamos que las disciplinas espirituales son esas conductas, actitudes, acciones que nos llevan a cada vez más parecernos a Jesús, ¿verdad? Y ese es el estándar, querer ser parecidos a su imagen, vivir como Jesús vivió, a seguir sus palabras, seguir sus caminos. Entonces tenemos que imitarlo a Él y parte de poder imitarlo a Él es poder seguir haciendo lo que Él hacía. Y Jesús era un hombre muy disciplinado, o sea, disciplinado totalmente. Los cristianos resultamos ser los indisciplinados. Indisciplinados para ir a la iglesia, indisciplinados para leer la Biblia, indisciplinados para orar. Cuando se te da la gana, si alguna vez ayunamos, o sea, somos totalmente la indisciplina andando, pero nuestro maestro, a quien seguimos, a quien servimos, a quien honramos y a quien queremos imitar, era totalmente diferente en eso. Hoy vamos a hablar de una de las disciplinas quizá más importantes, diría yo, de acuerdo al autor que hemos mencionado aquí desde el principio, que es Donald S. Whitney, del libro Disciplinas Espirituales. Es la segunda disciplina más importante. La primera era la que hablamos la semana pasada, de poder asimilar la palabra de Dios, y esta es la segunda más importante. Y no es que una sea más importante que otra, simplemente es que una conecta directamente con la otra. Entonces, hoy hablaremos de la disciplina de la oración. Marvin, contanos un poquito acerca de tu disciplina de oración, si es que sos disciplinado, y si no, aquí en este espacio no lo puedes decir. Revele su rollo. Dice. Voy a empezar con una historia. Sí. Eso fue para una Semana Santa. Yo calculo que habrá sido hace unos 5 años aproximadamente. Estábamos en Cali, en el seminario, en la Universidad Bautista de Cali. Y había una reunión de diferentes pastores de la denominación bautista. Mis suegros son de la denominación bautista en Colombia. Mis suegros son colombianos, mi esposa es colombiana. Entonces nos invitaron. Yo era invitado especial a un evento en toda esta organización. Y justo era un horario nocturno, 6, 7 de la noche. Estaban bastante relajados. Estábamos en una sala. Y de pronto entra un pastor moreno, alto, de San Andrés. Y se me queda viendo y me dice, ¿cuánto oraste hoy en la mañana? Pues no me conocía. Ni yo a él, ¿verdad? Por supuesto. Primero, buenos días. Primero, buenas noches, por favor, para empezar, ¿verdad? Sí. O invitarme una agüita para saludarnos y vamos ahí. Y me dice, ¿cuánto oraste hoy en la mañana? Y yo le digo, bueno, oré. No, ¿cuánto oraste? Yo le dije, bueno, oré. Pero era demasiado incisivo en la pregunta, que mi suegro le dijo, hey, pues voy a decir un nombre X ahorita, Carlos, ¿verdad? Pero no soy ni morenazo ni alto. ¿Verdad? Carlos le dijo, déjalo tranquilo, él ora. O sea, yo lo conozco, él ora. Sí, pero ¿cuánto oró? O sea, él quería saber cuánto había orado. Entonces yo le digo, bueno, creo que oré para el desayuno. Probablemente esa fue una de las preguntas que me incomodó desde hace ya varios años. Yo creo que fue hace un poquito más. Pero fue una de las preguntas que si a nosotros nos preguntan, a cada uno de nosotros nos dice, ¿cuánto oraste hoy en la mañana? Tiene que ver un poco con la disciplina de lo que estabas comentando. A partir de ese momento hice una reflexión y dije, estoy orando lo que debería de orar. Uh-huh. Pues desde un púlpito a nosotros se nos ha enseñado que debemos de exhortar, debemos de motivar y debemos de modelar probablemente eso. Pero una de las cosas que me llevó esta parte de orar es, estoy haciendo lo correcto, es mi prioridad en la mañana, tal vez no a las 4 de la mañana porque no tengo la costumbre de levantarme temprano. Y que a él lo escuché justo, y dije, este es cuentero, pero como estábamos justo en el mismo edificio durmiendo, ¿verdad? O sea, él en una habitación y nosotros en otra, se levantó a las 4 de la mañana, no a orar, no a hacer un murmullo, sino realmente a orar y que se escuchara. O sea, era un clamor lo que hacía. Y dije, el tipo sin duda vive una vida de oración. Ahora, tampoco es que vamos a juzgar o criticar a cada quien por cuánto ora y si grita o no grita, pero sí el ejercicio de saber si es prioridad en nuestra vida. Y eso fue lo que me marcó ese día con este pastor, en entender si estoy orando o no estoy orando. Si le estoy dedicando la prioridad o lo que debo dedicar la prioridad. Si estoy enfocado en lo que debo hacer. Porque personalmente
Este año, pues ahí vamos a ir hablando de esto, pero este año sí ha sido un año de oración. Pues no me jacto, digamos, de eso, pero he sido muy puntual en algunas cosas y creo que ha sido el año donde más he sido disciplinado y específico en una oración puntual. Arrancando desde enero con ayunos y oración, pero este año creo que ha sido un año muy distinto. Luego les cuento un poquito por qué es la parte de ser específico. Pero creo que desde esa pregunta yo he tratado de ir, no siendo perfecto, pero sí dedicarle una prioridad a la oración. Es decir, si no oro al nomás salir o no despertarme, lo estoy haciendo en un tiempo dedicado, lo estoy haciendo intencionalmente para comunicarme con Dios. Y la pregunta para cada uno de nosotros debería de ser, ¿estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Verdad? No necesariamente tiene que ser 30 segundos, no. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu comunión con Dios? Y probablemente esa era la pregunta que él decía. Si Dios es tan importante para tu vida, ¿cuánto oraste? ¿Cuánto te comunicaste con Dios? ¿Cuánto te comunicaste con Jesús? Si Él es tan importante para vos. Entonces, la pregunta que hacías es decir, ¿cómo es tu disciplina? Creo que ha mejorado, ¿verdad? No soy de los que se levanta a las 4 de la mañana a orar y a tener un devocional, pero sí soy muy específico ahora en orar. Soy más nocturno, entonces prefiero más orar en la noche, ¿verdad? Pero Lo bueno es que atienden 24/7. Vos. Sí, esa es la ventaja, ¿verdad? O sea, tenemos, para mí, buenas noches Guatemala, buenos días Corea, ¿verdad? Algo así te entiende. Entonces, que el libro que estamos leyendo, que mencionaba Luis, por ahí decía algo de que en promedio la gente ora menos de 5 minutos al día. No sé si vos te acordás Sí, ahí sí, sí. la cifra. Pero realmente cuando pones en perspectiva lo que la oración debe significar para nosotros como cristianos, orar 5 minutos al día, si bien nos va, porque yo tengo que reconocer que a veces no llego ni a los 5 minutos, no es nada. Muchas veces oramos solo por la comida, o si te vas a cruzar la calle, ay Dios, ahí me guardas, ¿verdad? Pero Claro. de ahí no oramos. Y más adelante en el libro explicaba que nuestra oración debe ser constante. Que de hecho nuestra actitud ante la oración debería de ser orar todo el día con algunas pausas cuando trabajas, cuando qué sé yo. Pero tu comunicación con Dios a nivel de oración debería de ser todo el día. O sea, no por gusto dice que es la segunda disciplina más importante. Sí, yo creo que esta es una de las disciplinas más importantes que no hacemos, porque esa es la verdad. O sea, ¿cuántos cristianos realmente oran? ¿Cuántos pues, te pueden decir, hoy ya oré? Hoy dediqué una mañana o dediqué tanto tiempo, la pregunta que te hizo este personaje, ¿cuánto tiempo dedicas a orar? Yo no podría contestar esa pregunta. Ahorita me lo preguntaba. Luis, ¿cuánto tiempo oraste hoy? Yo así como, yo creo que me haría en los pantalones en ese momento porque no tendría, no lo puedo medir. Y dice este autor que la oración que no se hace es la que no se planifica. Ya, lo dice ya casi al final del capítulo, porque de hecho por eso es que no lo hacemos. Si vos tenés una cita, que hoy te invitamos a un desayuno, por cierto, y te dijimos tal fecha, tal hora. Entonces vos sabés que ese día te vas a levantar un poco más temprano. Te vas a acostar más temprano, un día antes, por favor. Te vas a acostar un poquito antes, seguramente te vas a levantar más temprano. De acuerdo al tráfico, vas a salir calculando llegar a la hora y entonces vas a llegar en el día y en la hora que te invitamos. Y vos que trabajas para una institución financiera, igual, ¿verdad? Vos hay una reunión tal día, tal hora, esa reunión hay que atenderla. Dejas de hacer lo que estés haciendo claro, y vas y prioridad. Es una prioridad. Eso es lo que no hacemos con la oración. No la planificamos y no la priorizamos. Y esa es la verdad. Y es raro que los cristianos lo hagan de manera natural. De manera natural hacemos todo lo contrario. Se nos olvida, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, hasta que tenés un problema. Entonces, recurrimos a la oración como la última instancia de, bueno, no me queda otra. Señor. Entonces comenzamos a orar. Y esa es parte de las malas prácticas porque eso no es lo que Jesús hizo. Si estamos modelando a Jesús, Jesús vivía en oración, que es lo que Carlos nos acababa de decir. De hecho, solo para complementar eso, dice la Biblia y el libro que estamos leyendo que la oración es algo que se da por sentado que los cristianos hacen. Cuando Jesús, y creo que es lo que parte de lo que nos va a leer Luis ahorita, él dice cuando oren, o sea, no dicen si van a orar o ahí se acuerdan si oran, es cuando oren. Ya, esto ya se da por sentado que lo hacemos.
Jesús lo da por sentado y es una expectativa que Dios tiene para nosotros, que nos comuniquemos con Él. Oye, sí, dale. Sí, Dale. no tengas pena. Como explicábamos al inicio, toda esta sección que estamos hablando de las disciplinas espirituales, lo que estamos persiguiendo es un alto estándar, ser como Jesús. ¿Sí? Sabemos que nunca llegaremos a ser exactamente iguales, pero queremos parecernos lo más que podamos. ¿Qué dice la Biblia? En Lucas 5:15 dice que su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Quiero que prestemos atención a este versículo. Ves que la gente ya comenzaba a escuchar de Jesús y escuchaba de su fama. Y dice que se congregaban para escucharlo, pero él, y aquí dice, aquí hay un pero. En el versículo 16 dice un pero. O sea, él no se quedaba a firmar autógrafos, a firmar libros, a tomarse A la las selfies. selfie. O sea, él no se quedaba a eso. Dice que él se retiraba con frecuencia. Con frecuencia ya es una medida de tiempo. O sea, aquí había una frecuencia, había un ritmo que él seguía, ¿verdad? Él se apartaba de toda esa gente, de todo el bullicio. ¿Para qué? Para poder ir a orar a un lugar solitario, porque eso es lo otro que dice aquí. Se retiraba a lugares solitarios y oraba. Yo desconozco la intención del que vos decís que se ponía a gritar a las 4 de la mañana, pero lo que aquí Jesús hacía era que se retiraba a un lugar solitario para orar. Si nuestro deseo realmente es un día parecernos en un poquito a Jesús, hay que entender esta parte de la oración. O sea, la oración es un momento privado con Dios. Es un momento entre Dios y vos. Y nadie más entra ahí. Ni siquiera tu esposa. Hay un momento para orar con tu esposa. Hay un momento para orar con tu esposa y tus hijos. Hay un momento para orar con tu grupo congregacional. Y cada momento en lo suyo, pero cuando esa pregunta que te hizo de cuánto tiempo oraste hoy es cuánto tiempo has pasado a solas íntimamente con el Señor para hablar con el Señor de lo que el Señor quiere hablarte. Es que eso ya cambia la perspectiva porque decís, así yo oré en la mañana cuando dije gracias Señor por estos alimentos, amén. Se convierte en un mini monólogo, ¿verdad? O sea, estás diciendo algo, pero tal vez una de las cosas más ricas de la oración es que, bueno, explicándole a preadolescentes y algunos adolescentes respecto de la oración, yo les decía, miren, la oración es ese momento, justo estábamos previo a la pandemia o ya en la pandemia, les decía, es como abrir un Zoom. Abrís un Zoom y te conectás de manera espiritual con otra persona del otro lado, ¿verdad? Y ese es Dios. Pero cuando vos llegás y conectás el Zoom y solo hablas, se convierte en un monólogo. Claro. ¿Verdad? Entonces le digo, mira, sí, muchas gracias por todo, buena onda, listo, chao, me desconecto, pum, apago el Zoom y me voy. Ey, pero no escuchaste lo que tenía que decir la otra persona. Sí. Entonces, cuando decís a solas y esperaba recibir información, probablemente es eso. Yo creo que orar es decirle, pues, le doy gracias a Dios, oro por mis alimentos, oro porque no me choqué, casi me llevo a este cristiano aquí enfrente, ¿verdad? En el tráfico. Gracias a Dios, gracias Señor porque los semáforos estaban en verde y pude llegar puntual a las citas. Pero nos olvidamos de que Él tiene algo que decirnos, de que Él tiene algo que comunicarnos. Y esa relación es lo que nos hace perdernos esa comunión en la oración. Eso es lo que marcaba la diferencia con Jesús. Porque Jesús no iba solamente a agradecerle a Dios o a su Padre por lo que le daba, sino a decirle, ¿qué más querés que haga? ¿Cuáles son las indicaciones de lo que yo voy a hacer? Y que justo, pues yo creo que lo veíamos un poco en las notas, es el afán de la vida lo que nos hace distraernos. Y hay otros pasajes en la Biblia donde dice que Jesús se levantaba de mañana y salía a la montaña o a un lugar solitario a orar, sin distracciones. Y lo que sucede es que hoy llevamos nosotros el celular, nos ponemos a orar y lo dejamos ahí intencionalmente, le podemos dejar el sonido o le ponemos el vibrador, pero cuando hace, ¿verdad? O suena, ¡pling!, nos da curiosidad. Y esa distracción nos desconecta de la relación que deberíamos de marcar. Y me gusta, digamos, el ejercicio de decir, bueno, es tu momento a solas, es tu momento de escuchar.
Y tal vez eso es lo que hoy no hacemos, ¿verdad? Esa disciplina no la tenemos. Yo creo que muchos cristianos tal vez decimos, bueno, sí, oro, agradezco, le doy gracias a Dios por eso. Le pido, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de decir, bueno, ¿y a qué hora lo escucho? Sí. De hecho, la canción dice a Dios le pido, vamos. Ah, está. Un poco del propósito de esto, porque hablábamos o hemos dicho las últimas 3 semanas que el propósito de las disciplinas espirituales es ser más como Jesús, ¿va? O si realmente si por ahí empezamos, pues vas bien. Pero cuando oramos, el autor decía que a veces cuando oráramos pareciera que agarráramos un teléfono de hotel para hacer pedido de room service, ¿va? O si, y marcas solo cuando necesitas algo. Y cuando quieres, mire, me trae por favor un desayuno, ya está, muchas gracias, colgás y ahí termina tu interacción. Pero realmente la oración debería de ser más que como un teléfono de room service, un walkie-talkie con el que te comunicas con tu general. Mire, general, ¿y cuáles son las órdenes para hoy? Y le comunicas, mire, yo estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer? Y él te va orientando. Esa debería de ser realmente la intención de nuestra oración. No solo llamar para pedir cosas, sino que comunicar para pedir instrucción y ver qué es lo que toca más adelante. Sí, el tema de la oración es un tema bidireccional. Nosotros lo hemos convertido unidireccional y de corto duración, ¿verdad? La oración es una relación y hay que entender eso como la intimidad que tenés con tu esposa. Carlos dijo algo, se asume que tenés intimidad con tu esposa, ¿verdad? Se asume que tenés oración con Dios, se asume. Y de la misma manera, ¿vamos? Hay matrimonios en los cuales no tienen intimidad. También hay muchos cristianos que no tienen intimidad con Dios. ¿En qué termina eso? No termina bien. Eso sí lo sabemos. Porque la intimidad lo que hace es un acercamiento entre las dos partes. Por supuesto que aquí alguno que me escucha dirá, pucha, qué sacrilegio el que está diciendo comparando la intimidad con la esposa con la intimidad con Dios. Pues sacrilegio hasta cierto punto, porque Jesús compara la relación de él con su iglesia como con la esposa. Entonces, realmente sí es una intimidad propia del cristiano con su Señor, en el cual nos encontramos en un momento de soledad para disfrutarnos, ¿verdad? Porque yo creo que lo que no encontramos ahí es ese disfrute y por eso es que no lo hacemos. Porque estamos tan afanados en nuestro quehacer diario que lo que queremos es que Dios se suba a nuestro quehacer diario. Y si Dios no se sube a nuestro quehacer diario, no me interesa. Pero realmente es el momento de conectarnos con Él para poder disfrutar de Él, de su presencia, de estar con Él, de descansar en Él. O sea, es un momento único, el cual deberíamos anhelar llegar a ese momento en el cual poder estar a solas con Dios. ¿Ves? Es que es algo que... Sí. Hasta cuesta explicarlo, ¿verdad? Yo voy a hacerte una pregunta, digamos, lo agarré así con la enjundia. Pero, Ya, bravo. digamos, ¿tenés un mejor amigo? Sí. Sí. ¿Y cada cuánto le hablas? Pues nos hablamos todos los lunes. Ah. No sé si soy. Sí. No, yo me preguntaste una pregunta. Sí, tengo un mejor amigo. Te voy a decir que es el Señor, ¿va vos? Porque amigos tengo varios. Ajá. Y son contados con los dedos de la mano y no les hablo todos los días. Ok. Pero digamos que disfrutas esa amistad. Claro. Y tal vez eso parte, digamos... Disfruto hablar con Carlos aquí. Pero ¿sabes qué? Voy a tocar y voy a hacer esa referencia porque se me prendió el foco en este asunto. Y lo que pasa es que una disciplina tiene que ver con lo que amas o con lo que disfrutas. Y creo que el ejercicio del libro Hábitos Atómicos me ha parecido un libro excelente. Recién le di una revisadita adicional, lo volví a leer otra vez. Y hay algo que ellos marcan. Disfrutas lo que haces, ¿verdad? Y llega un momento donde hay algo en el libro que dice, tienes que enamorarte también del aburrimiento de hacer algo, ¿verdad? Pero no es porque sea aburrido, sino que tienes que empezar a disfrutar lo que parece rutinario porque se vuelve algo bonito después. Entonces, una de las cosas, y vos mencionabas la intimidad y la relación. ¿Cuántos de nosotros, digamos, eventualmente vemos a nuestra esposa como amiga, ¿verdad? Y eso puede decir, ¿la veo yo como amiga? No sé. Y hiciste la relación Jesús y la iglesia. Y a veces nos olvidamos que Jesús también es nuestro amigo, ¿verdad? Que Dios es nuestro amigo. Y lo vemos solo como la figura paterna, ¿verdad? Lo llamo solo para necesidad, lo llamo solo para que supla, es el proveedor, es esto. Pero nos olvidamos que es nuestro amigo y quiere contarnos esa historia. Entonces la perspectiva de la oración ya no se vuelve una simple oratoria, que puede ser algo, y la Biblia lo menciona, ¿verdad? No sean como
que dan un discurso y una oración, sino es, yo con ustedes hoy acá no vengo a generar un protocolo de comunicación. Claro. ¿Verdad? O sea, bueno, Carlos, lo conozco desde hace tantos años, Luis, te conozco de tantos años, no tengo que hacer, estimado licenciado, ingeniero, sonido. No, o sea, es algo que yo disfruto escucharlos a ustedes y ustedes tienen un mensaje para mí y voy a sacar lo mejor de eso y le voy a sacar provecho. Pero cuando estereotipamos la oración como un proceso demasiado espiritual, le quitamos lo lindo de decir, voy a hablar con un amigo. Claro. Voy a hablar con una persona, ¿verdad? O sea, no es alguien extraño, un alienígena, un extraterrestre. Voy a hablar con alguien. Entonces esa figura nos hace sentir que la disciplina se vuelve interesante. Pues, y lo voy a hacer sobre el tema de matrimonio. Me gusta hablar con mi esposa. O sea, la verdad es que se lo he dicho varias veces y le digo, tengo una buena amistad con ella. Y me gusta tener esa amistad. Y le hablo muchas veces para pedirle consejo. Pero si yo la llamo para pedirle consejo, es decir, fíjate que tengo esta decisión, ¿compro o no compro esto? Bueno, listo, gracias, ya te conté, chao. ¿Verdad? Entonces, no la dejo hablar y la oración pareciera eso. Señor, estoy pensando tomar este nuevo trabajo que me están ofreciendo. Listo, gracias. Creo que voy a tomar la mejor decisión si me ofrecen el salario que quiero. Gracias, Dios, por escucharme. Chao. ¿Y dónde está tu amigo? Sí, sí, nos olvidamos de esa relación de doble vía. Carlos decía algo bien importante. Se supone que deberíamos orar. Jesús cuando habló de la oración, y eso lo está aquí en Mateo 6:5, dice, cuando ustedes oren. O sea, eso es un cuando también es una temporalidad, cuando esto suceda. Se supone que vas a orar. Cuando oren, dice Mateo 6:5, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya recibió su recompensa. Versículo 6. Pero tú cuando ores, otra vez vuelve a hacer el énfasis, ¿verdad? O sea, cuando tú ores. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuevamente aquí, versículo 7. Y al orar, tercera vez, en 3 versículos, las 3 veces nos dice cuando ores y al orar. O sea, es un tema de que vas a orar, tenés que orar. No es opcional, no es para algunos, no es para los pastores, no es para los santos, no es para los que sirven en la iglesia o los recién convertidos o los que tienen muchos años de convertidos. Es para el 100% de todo aquel que se dice seguidor de Jesucristo. Así es. Cuando ores, ¿verdad? Esto es lo que deberías de hacer. Hoy no vamos a entrar porque no nos da tiempo aquí en cada una de estas, porque solo estos versículos que estamos leyendo ahorita nos podrían llevar mucho tiempo a analizarlos. Pero sí llama la atención que Jesús sí nos pone un estándar. Debes orar cuando ores. Y cuando ores haz esto. Y cuando ores haz esto. Y cuando ores no hagas esto. Y cuando ores... O sea, nos está dando la receta de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Porque nos dice que también que no hay que hacer con el tema de la oración. Y mucho cuidado porque hay algunos que creen que orar simplemente es ese momento en el cual van a la iglesia y ahí levantar las manos y te pones a orar con todo el mundo y que todo el mundo te ve porque aquí mismo te lo dice, ¿va? Y todo el mundo te oye. Y insisto en esto es un momento privado. Nadie tiene que enterarse, ni las redes sociales, orando por no sé qué. ¿Por qué el mundo se tiene que enterar en las redes sociales? ¿Por qué estás orando? ¿Verdad? Eso no sé si lo has visto muchas veces. La mara ni pone, solo pone ahí, tengo un problema, oren por mí, no se queda con la duda de por qué tienen que orar. Tienen que llamar, mire, ¿qué te pasó? Fíjate vos que hay un tema, y eso lo leí en otro libro, cuando dejamos de practicar esta disciplina de la oración, estamos desperdiciando uno de los mejores o de los más grandes regalos que vino producto del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque antes de Jesús en la cruz, realmente había un arca y había un lugar santísimo y había una cortina de... La Biblia la describe con una cortina de 20 metros de alto y 10 centímetros de grueso y qué sé yo. Y dice que cuando Jesús murió, se parte la cortina, se cae la cortina. Y antes de eso, el único que podía entrar al lugar más santo a hablar con Dios era el sacerdote, y antes de hacer un montón de cosas que tenía que hacer para entrar. Muere Jesús, se parte la cortina y la puerta queda enteramente abierta para que nosotros hablemos con el Padre. Y Jesús nos empieza, y nos llamamos hermanos de Jesús y un montón de cosas que no existía antes. Y entonces, para que nosotros tuviéramos esa conexión directa con Jesús y ese acceso directo con Dios, tuvo que haber muerto Jesús, vamos.
Y en nosotros no aprovechar ese canal es como desperdiciar de lo más grande que nos ha dejado. Vos decías que hacía la comparación del mejor amigo. Vos, y yo estoy seguro que si yo llamo a Luis, Luis me contesta. La mayoría de veces me contesta, vos. Entonces, porque somos amigos y tengo acceso directo. Pero si llamo a Barack Obama o al presidente Biden o ni siquiera a Yamatei, esos no me contestan, no me conocen, son gente de más alto nivel. Y Dios está todavía más arriba que ellos y Él sí te contesta, porque tenés ese canal directo con Él a través del sacrificio de su Hijo. De hecho, lo dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Toda esa parte de Hebreos habla exactamente lo que Carlos nos acaba de parafrasear. Ok, ¿cuánto deberíamos de orar? La pregunta que le hicieron a Marvin, ¿cuánto tiempo oraste? Bueno, aquí hay una respuesta. La respuesta está en la Biblia. O sea, que la Biblia te dice cuántos minutos y cuántas horas. No, lo que la Biblia te dice es que te dice el concepto de cómo debería ser esto medido. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense. Si yo te preguntara, Marvin, ¿a qué te dedicas? A solucionar problemas. Ok, a solucionar problemas porque en eso pasas todo el día. Claro. Ok, Carlos, ¿a qué te dedicas? A dirigir una empresa. A dirigir una empresa. Yo me dedico a hablar casacas, pero bueno. Entonces el tema es que dedicarse es aquello en lo cual uno lo hace constantemente. O sea, eso es lo que haces. Claro. El autor dice, ¿verdad? Que así como para el zapatero, le preguntas qué hace el zapatero, zapatos, y qué hace el herrero, hace metal, y qué hace el cristiano, orar. O sea, es esa relación. Ahí, ahorita que estabas mencionando esto, traía a la memoria algo muy práctico. Y es que la iglesia o el cuerpo de Cristo está catalogado como la eclesía, ¿verdad? Ese ejército, ese grupo de militares o que estamos dispuestos a la guerra. Y probablemente los militares no están siempre en guerra, ¿verdad? Pero siempre tienen que estar dispuestos a entrenarse. Es decir, ¿cuánto estoy disparando diariamente para tener buena puntería? ¿Verdad? ¿Cuánto estoy yendo con mi coach de tiro para poder tener buena puntería? ¿Cuánto estoy saliendo a correr para hacer tal cosa? Entonces tienen ciertas disciplinas. El asunto es, ¿estoy oxidado o no en lo que me corresponde hacer? Y justo el tema de la oración es estar atento a muchas cosas que Dios puede alentarnos, alertarnos también, digamos, a ciertas situaciones. Y cuando dice dedícase a la oración, justo lo que mencionabas es ¿a qué te dedicas? Probablemente no siempre estoy solucionando problemas, pero siempre tengo que tener una mente activa y dispuesta para encontrar una solución a cualquier cosa. Incluso para el tráfico o encontrar la solución más rápida para eso. Eso es estar dedicado. Y una de las cosas que más sorprende, bueno, por la fecha que estamos y hablamos un poco sobre temas de elecciones y demás, es algunos candidatos dirán, bueno, listo, yo soy cristiano, soy esto, tengo principios. Yo no tengo que estar diciendo lo que soy. Claro. Creo que es uno de los ejercicios que a nosotros nos marca el decir, bueno, yo vivo de esta manera, no tengo que jactarme de nada, simplemente lo vivo. Entonces, si me dedico a eso, en cualquier momento me puedo conectar, ¿verdad? O sea, si a vos te gusta dar casaca o hablar casacas. Conste que lo dijo él. Sí, pues sí, yo solo repito lo que cada quien se mata con su propia boca, ¿verdad? El pez muere por su boca. Pero el ejercicio es, en cualquier momento estás dispuesto a conversar. Claro. En cualquier momento estás dispuesto a hacerlo. Pero por supuesto, la improvisación no es algo que salga de la noche a la mañana. La improvisación es la capacidad de tener un conocimiento previo y tener mucho contenido para que se vea como que es tan natural que no te preparaste. Sí. ¿Verdad? Y al igual que el jazz y demás. Entonces, me parece ese ejercicio que a veces olvidamos que somos un ejército que debe estar dispuesto, que debe estar listo y que debe estar preparado para cualquier momento de guerra. Sí. Y lo que vos decías, y voy a acotarlo de decir casaca, ¿va? Yo parece que soy conferencista, entonces las casacas en la conferencia. Entonces, o doy talleres, o doy asesorías, o doy consultorías, entonces por eso en el Buen Chapín le decimos así, pero lo que vos dijiste es interesante, o sea, estás en una conversación constante sobre eso, te estás preparando constantemente para eso, o sea, no llegas a ver qué haces. A veces, te digo, para hablar 1 hora te preparaste 8 horas, para hablar 1 hora en público. O a veces es algo que has practicado muchas veces. Entonces, por eso me gusta el ejemplo. Ahora, aquí hay un tema bien interesante que
dedíquese a esto, es algo que vos haces permanentemente. Constante. No es algo que vas a hacer ocasionalmente, porque si no, no es algo a lo cual te dedicas, es algo que haces eventualmente. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo. Oren sin cesar. Fíjense que no es sin César, ¿va? Eso te iba a decir yo, que yo pensé que era sin César y yo dije, por eso no lo invitaba a que a orar conmigo vos, pero ya me aclaraste. Pero fíjense que esto es interesante, porque vos podrías, como yo lo entiendo, y tal vez no es así, pero ustedes me pueden corregir, ¿va? Mucha, o sea, deberías orar sin cesar es nunca parar. Sin cesar, en mi opinión, es nunca me detengo, nunca paro de orar. Yo entiendo lo que veo en Jesús es que él constantemente estaba en una oración y entonces él paraba la oración para ir a hablar con los discípulos, sanar a algún enfermo, dar alguna de las disertaciones que el Señor dio en público y luego volvía a orar. O sea, él siempre se mantenía en esa constante, era sin cesar, nunca paró de orar. De hecho, lo último que él hizo antes de expirar fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, él oraba siempre estaba orando y él paraba de orar para hablar con la gente. O sea, es un estándar alto, va mucha, porque es siempre estar orando, siempre. No es a ver a qué hora voy a orar, no. Terminamos de hablar nosotros aquí ahorita, nosotros tres. Y entonces nos vamos al carro y, bueno, Señor, ¿en qué íbamos? Ah, sí estábamos platicando de aquello, porque es lo que estás haciendo sin cesar. Nunca paras de hacer eso. Vas con tu esposa, pues platicas de que viniste al podcast y todo esto y terminaste de hablar con ella. Bueno, Señor, y seguís platicando. O sea, ese es el tema. Orar sin cesar, no parás. Nunca dejas de orar. Dormís y al día siguiente, buenos días, Señor. Bueno, sigamos platicando. Pues, y seguís. Siempre, sin cesar. Eso es algo que nunca para. Y tal vez, fíjate que ahorita que mencionas eso, y tal vez Carlos lo aclara ahorita porque él es el indicado. Depende. A mí me invitaron y yo a que lo asigno. Okay. No, pero fíjate que mencionabas algo y lo que pasa es que nosotros tenemos una estructura y tal vez, digamos, uno de los ejemplos que yo quiero dejar hoy es, sí, tenemos que hacerlo siempre, tenemos que orar sin cesar, pero no es un protocolo esquematizado, digamos, y creo que Mateo 6 lo menciona. Es decir, no lo hagan de esta manera tan rutinaria. Y regreso de nuevo al concepto de amistad. O sea, yo llamo a un amigo y le mando un meme, ¿verdad? O sea, o le chateo y le mando un meme. Ah, mira, puro vos, ¿verdad? Con estos tus clavos. Y aquel me responde y me dice, a ese sos vos y no sé qué. Y me manda otro y ahora sos esto. Y creo que el ejercicio es, ¿cuánto oro? No hay un tiempo. Más bien es una conexión inmediata. Exactamente. ¿Verdad? O sea, no es yo voy a orar hoy, Señor, 5 minutos. No, puedo dedicar una priorización sin distracciones hoy a orar 5 minutos y a conectarme contigo. Pero voy a estar orando todo el día. ¿Verdad? O sea, en cualquier momento puedo llamar a Carlos y decirle, Carlos, ¿cómo estás hoy? Bien, vos, buena onda. ¿Viste el partido? Ah, la miraba, lástima, hombre, nos golearon. O pensaba yo que ahora sí hay futuro en la selección, en fin, ¿verdad? Pero podemos hablar de eso, o podemos hablar de negocios, o podemos hablar de cualquier cosa. Pero sé que hay una conexión, ¿verdad? Y puede ser en cualquier momento, un chat, una llamada, una red social o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo como justo decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Sino en el sentido de en qué momentos estoy orando. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, porque si le asignas tiempo, podrías limitarte a decir, bueno, sí, yo oro todos los días, por mucho 30 minutos. Ajá, cuando pudiste haber pasado todo el día hablando con tu padre, hablando con el Señor, disfrutando al Señor, tal vez esa media hora la fuiste dividiendo en 5 por aquí, 10 por allá, 15 por aquí, correcto, 2 por acá, pero te fuiste a lo largo del día. Entonces no, ya ni lo medís porque es una constante. Orar sin cesar, mantenernos orando, dedicarnos a la oración, que eso es lo que nos llama la palabra de Dios. Ahora, igual que él me dijo que le aclarara, le iba por a favor, aclarar. por fíjate favor. vos. Carlos, acláranos, por favor. No sé, creo que te va a confundir más. Pero me gusta lo que dice Marvin, porque orar no, o sea, para orar no tienes que ser un sacerdote y no tienes que memorizarte un montón de pasos para poder orar. Es como agarrar el teléfono y hablar con un cuate. Pero en este camino de la disciplina, y lo dice el libro, debes aprender a orar. Entonces sí, hablar con el Señor es una cuestión
cercana, fácil, es un amigo, es nuestro Padre, pero también nos enseña la Biblia que hay formas de orar. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús, y lo vimos la semana pasada, enséñanos a orar, porque ya vimos que sí, está bien, tenemos ahora un canal directo, pero queremos saber qué pedir. Y muchas veces, creo que lo vamos a platicar más adelante en el podcast, lo que nos pasa es que no sabemos orar. Entonces pensamos que nuestra oración o no está llegando o no fue contestada o simplemente no es la correcta, ¿vamos? Entonces viene por ahí una parte después de este punto que vas a tocar ahorita, que hay 4 consejos prácticos de cómo podemos ir poco a poco aprendiendo a orar mejor. Y nuevamente no es que nos tengamos que volver doctores eméritos, no sé qué, en oración. Es la misma disciplina, la misma práctica, el mismo ejercicio de esto te va a ir enseñando cómo orar. Sí, hay muchas formas de aprender a orar, pero yo me pregunto el por qué no oramos, ¿verdad? Y hay muchas razones. Una es porque somos perezosos, ¿verdad? O sea, traducirlo a guatemalteco y te va a sonar más fuerte. Haraganazos, ¿verdad? O sea, no le pones coco a eso. Pero otra cosa que pasa es que las llevamos de autosuficientes. Creemos que nosotros no las podemos todas. Entonces no necesitas a Dios. Simplemente seguís tu vida y cuando hacia el caso decís, bueno, lo que queda es orar, ¿verdad? Lo que queda es el así último como recurso. El último recurso, así como que ya agotaste todas las instancias. Entonces, de último, bueno, Señor, o sea, Dios no fue el primero, no fue tu prioridad porque te la creíste de que podías todo. Y lo que el Señor nos enseña es que sin Él no podemos hacer nada. O sea, eso lo dice en Juan 15, dice, ¿verdad? Que así como la rama no puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. O sea, y nada es nada. El creernos, yo puedo resolver este problema porque ese yoísmo te hace olvidarte del Señor. Uh-huh. La independencia, la autonomía no es buena. Yo creo que andar en cualquier auto en el Señor no te conviene, ¿verdad? Autosuficiencia, autonomía, autoconciencia, todos los autos no. Es el Señor, dependes de Él para todo. Autocasa. Y hablando entonces de esto, cuando ya sabes entonces que dependes de Él, también dependes de Él para aprender a orar, que es lo que Carlos nos acaba de decir. Señor, enséñanos a orar, que fue lo que les dijo los discípulos. ¿Por qué le dijeron enséñanos a orar? ¿No lo miraban todos los días haciendo, no lo miraban a cada rato haciéndolo? ¿Por qué? Porque obviamente no sabían cómo dirigirse a Dios cuando que yo miro que se hinca. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque, y solo termino, ahorita te la paso la pelota, porque ellos miraban que los fariseos, ellos se paraban, Señor, de la gloria, el Shekinah se abre. O sea, oían cada, no sé cómo llamarle a esa exageración. Ellos no sabían qué era lo que él hacía hincado solito allá en aquella esquina. No lo sabían. Dale. Yo creo que una de las cosas, me sorprende Mateo, y creo que ahí es donde encontramos la arquitectura de la oración. Pero me sorprende Mateo, y pues digamos en el grupo de pastoreo que tenemos, estamos estudiando Mateo todo este año, vamos por Mateo, no hemos avanzado mucho porque tiene mucho deleite en estructurar cada uno de los versos. Pero Mateo escribió el libro para judíos. Eso te da ya una connotación, es decir, para el pueblo al cual él pertenecía. Entonces, cuando los judíos, o sea, los israelitas preguntan y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo oro? Es porque no existía una estructura o un método para hacerlo. Hoy nosotros, digamos que la tenemos fácil porque hemos visto la nueva iglesia, el evangelio, los protestantes y tenemos una cultura distinta. Pero en ese tiempo los judíos tenían una figura que era el sacerdote o los sacerdotes. Y los únicos que tenían acceso a llegar al lugar santísimo, como lo mencionaba Carlos, eran los sacerdotes. Entonces sí había un protocolo. Lo que Jesús les enseña, les dice es, el protocolo es el siguiente: siéntanse en la libertad de la confianza de llegar a su Padre. Y por eso les empieza diciendo, oren así, de esta manera, Padre nuestro.
Y la arquitectura muestra, digamos, eso a confianza. Es decir, yo con mi papá, pues tengo la libertad de llegar a la casa, pues habrán sus ejercicios prácticos, ¿verdad? No sucede, digamos, ese es un tema de sanidad interior, después relaciones padre-hijo. Pero en mi caso, digamos, yo llego con mi papá y tengo la confianza de llegar en cualquier momento a la casa, toco, sé que hay comida, sé que hay buen trato, a pesar de que me haya portado mal. Pero eso es lo que te da esa apertura. Es decir, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, cuando ustedes oren, no están llegando a un lugar donde van a ser juzgados. Van a llegar a un lugar, a un momento donde van a estar en plena confianza, decirle a Dios, me equivoqué. Claro. Mira, hice esto mal. ¿Verdad? O sea, no he sido perfecto, ¿verdad? No he hecho las cosas bien. Vengo a pedirte perdón otra vez, ¿verdad? Volví a pecar por esto. Volví a ver esto que no tenía que ver. Me clavé eso que no me tenía que haber clavado. Y lo que te está mostrando Jesús, le podemos dedicar otro tiempo a eso, pero la arquitectura de la oración de Jesús, Él les dice, enséñanos a orar, porque ellos no eran sacerdotes. Y como no tenían ese protocolo, decía, pues tú orás porque sos Jesús y sos el que trae el reino de los cielos. Pero yo ¿cómo oro? Entonces les dice, tengan la confianza de orar. Uh-huh. Y abre eso. Y ahí les dice, pidan por esto, háganlo de esta manera. Entonces hay muchas cosas, pero no lo puedes hacer si no conoces. Y pues creo que está en Lucas 11, que era lo que mencionabas, en Lucas 15 al 4, que dice, permanezcan en mí. ¿Cómo voy a conocer yo a Jesús y al Padre si no permanezco en su palabra? Entonces es un ejercicio que la oración te muestra eso. Es decir, bueno, eso está escrito para los judíos, para la iglesia. Es decir, yo oro porque tengo confianza a Dios o porque es mi rescate. ¿Es mi amigo o es simplemente una solución? ¿O es el recurso último que tenemos para hacerlo? Esta enfermedad solo la sana Dios, ¿verdad? Entonces es esa parte, digamos, que podemos ver ahí. Y que te lo marca justo en esto. ¿Cómo lo hago? Enséñanos. Y a través de esa confianza vas generando cada vez más y más. Y cuando decías, ¿por qué no oro? Yo sí creo, digamos que tampoco soy perfecto, yo oro demasiado, es decir, ese tipo pasa levitando en eso. No, he aprendido a orar porque he aprendido a conocer más a Dios. Y he visto los beneficios de la oración. Uh-huh. Y de eso se trata las disciplinas espirituales. Y entrando un poco en ese tema de cómo aprender a orar, el libro nos da cuatro pasos, digamos. No son pasos, pero 4 cosas que podemos hacer. La primera, creo que la hemos discutido ya bastante, es basta con que empeces. Y nos dice el libro, yo me identifiqué con esa enseñanza, porque yo fui maestro de inglés muchos años. Y nosotros le decíamos a los alumnos que la mejor forma de aprender inglés era hablándolo. Entonces tenían que meterse de lleno al idioma y aprender a hablar. Y lo mismo pasa con la oración. La mejor forma de aprender a orar es empezando a orar. Si vos no estás teniendo esa disciplina de hablarle al Señor, por más que leas, por más que escuches este podcast 3 veces, por más que vayas a la iglesia, pero si vos no lo estás practicando, no te va a servir de mucho a vos. La segunda cosa que habla, y esa me gustó un montón, y de hecho el libro le dedica bastante tiempo, es que nuestra oración debe ir acompañada de nuestra meditación de la palabra y viceversa. No puede existir casi que una sin otra. Antes de pasarle la palabra a Luis, voy a leer un pedacito del libro. Sí, por favor. 10 hojas nomás. Dice, este lo tomaron de otro libro de un autor que se llama Peter Toon. Y dice, leer la Biblia y no meditar era visto como un ejercicio infructuoso. Mejor leer un capítulo y meditar después que leer varios capítulos y no meditar. Asimismo, meditar y no orar era como prepararse para correr una carrera y nunca abandonar la línea de salida. Los 3 deberes de leer las Escrituras, meditar y orar iban de la mano. Y si bien cada uno podía realizarse ocasionalmente por sí solo, como deberes formales para con Dios, se realizaban mejor juntos. Y hoy, la semana pasada hablamos de la disciplina de leer la Biblia, entonces nos propusimos en el desayuno empezar a leerla, digamos, como grupo nos pusimos ahí unas citas y un libro. Yo empecé a leer Jeremías y mientras leía hoy en la mañana, y decía yo, llegué hasta el capítulo 3 y empieza a hablar de cómo Israel se la compara con una prostituta y cómo dejó por completo los mandatos de Dios y toda esa parte. Y yo decía, yo puedo orar de esto. Yo puedo orar de esto para mi vida, pedirle al Señor que me aparte de esa posibilidad. Entonces me di cuenta que realmente cuando uno lee a profundidad y medita la palabra, tiene mucho más
digamos, insumos para orar, porque puedes entablar esa conversación donde el Señor te habla a través de la palabra y vos le respondes a través de la oración. Entonces, eso de meditar a mí se me hizo bastante apropiado. Sí, a mí me encantó esa parte y me gustó la experiencia que cuenta el autor. Él dice que él se levantaba a orar y después leía un poco la Biblia. Entonces dice que él cambió la rutina a primero leer y luego orar, porque dice, yo no sabía ni qué decir. Entonces, primero leíste y te quedaste meditando, entonces ya, pues, Señor, mira, acabo de leer esto, me quedé pensando en esto. O sea, ya la oración cambia. Estás orando incluso conforme a su palabra. Esa oración tiene otro sentido. A mí me encantó ese ejemplo, ¿verdad? Y es ahí es donde está la doble vía que comenzamos a hablar hace un momento. Así que primero es aprendes a orar orando, aprendes a orar meditando en la escritura y luego orando por otros, porque cuando ya ves esa necesidad de que ves en otras personas enfermas, personas que están pasándola no muy bien, y vos sabes que cuando estás en un momento de angustia y de necesidad, de verdad que a veces te cuesta orar, pero alguien que no está pasando esa angustia y esa necesidad sí podría orar por vos e interceder de alguna manera y decir, Señor, ayuda a mi amigo Marvin porque está pasando por un momento difícil. No sé si ha orado contigo, no sé si su situación le ha permitido en este momento orar, pero yo sí te pido, Señor, que tú le acompañes. O sea, eso es una práctica buena, sana, el que uno también pueda orar no solo por uno y no solo por sus propias necesidades o por sus propios conceptos, sino orar por las necesidades de otros. Que a veces cuesta eso, ¿verdad? Ustedes, porque te tiene que interesar la necesidad del otro para que realmente ores, porque si no, es como aquella oración aprendida. Oro por la viuda, por el huérfano, y no conoces a ninguna viuda, ningún huérfano. Entonces, ¿por quién estás orando, verdad? Sí. Y en esta parte de esas 4 áreas, el autor dice, también puedes orar con otras personas, porque digamos, la palabra es clara, ¿verdad? Apártate y ora solas, pero creo que eso también califica cuando tenés un grupo cercano de amigos, que podríamos ser nosotros 3, por ejemplo, y te propones, mire, una vez a la semana antes o después del podcast o en desayuno, quisiera que nos juntáramos a orar. Y ese ejercicio de orar, este pequeño grupo en privado, también te puede enseñar a orar, porque aprendes de los otros principios de oración, dice el libro. Así te das cuenta, aquel siempre empieza pidiendo perdón por sus pecados, o aquel siempre incluye a estas personas en su oración. Entonces, podés también en esos círculos pequeños, o sea, cuando nos manda a orar a solas, sí, está bien, es mejor cuando oras solo, pero también puedes implementar eso en un grupo de confianza, en un grupo cercano. Hay una parte en Éxodo que habla sobre la carpa comunitaria, le llama, es un momento donde Moisés se va a la carpa y ora. Dice que todos los líderes de cada una de las carpas iban a las carpas y se arrodillaban cuando Moisés estaba orando. Y el único que permanecía a la par de la carpa era Josué. Entonces muchas veces, a veces nosotros también no comprendemos la oración colaborativa y eso te genera un valor, ¿verdad? Y lo digo desde mi experiencia, pues un pequeño testimonio. Una de las cosas que nosotros nos hemos sorprendido este año junto con mi esposa es que hemos disfrutado de la oración colaborativa y compartida. Durante más o menos unos 8 años estuvimos ahí pendientes de poder ser papás. Este año, primero Dios, en septiembre, en un par de meses, ahí tenemos esa oportunidad de ser papás. Y cuando dimos la noticia, nos sorprendimos de mucha gente. Nos decía, estuve orando por ustedes. Estuve pidiendo este año específicamente por ustedes para que pudieran ver ese milagro. Y a veces disfrutamos eso también a través de la experiencia de otros. Y no que no tenga la fe yo para hacerlo, pero a veces es necesario que te echen la upa, ¿verdad? Como decimos nosotros acá en Guate, que te colaboren con eso un poquito más y esa fe también colabora a tu oración. Y eso te enciende la llama de decir, bueno, lo que yo estaba haciendo también funcionó, más lo de aquel. Entonces, esto va a ser más grande, esto va a crecer. Y la verdad es que es una bendición esa parte aprendiendo de otros, porque vemos también cómo Dios obra a través de la oración de otros en nuestras vidas, ¿verdad? Aprendo, ¿verdad? Y esto es como la oratoria. Si hoy Luis es un experto en la oratoria, en dar conferencias, en dar consultorías, en dar charlas, si yo lo escucho constantemente, voy a aprender de sus fortalezas.
Voy a decir, mira, cuando empieza a dar su charla, justo lo que mencionabas, empieza con una apertura y la pone con toda la energía para conectar. Eso debería de hacer yo, ¿verdad? De pronto imitando, empiezo a hacer, y lo dice Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y modela esa figura, ¿verdad? Modela los principios, y eso nos colabora a nosotros a seguir aprendiendo sobre la oración. Y también hay buenos libros de oración, o sea, claro. Hay buenísimos. Hay un libro que se llama La oración de Tim Keller, buenísimo, te explica pasaje por pasaje, detalle a detalle de cómo orar. O sea, hay recursos que uno no debería de pasar por alto, ¿verdad? Sino más bien consultarlos para cada vez más hacerlo mejor. Ahora, esto nunca significa repetir las palabras que dijo Marvin, porque qué bonito ora Marvin, ¿verdad? Qué chilero. Yo quiero sonar así como Marvin. Hasta el acento así de Santa Lucía, ¿sí? Sí. Santa Lucía. Sí, no, es increíble que hay gente que ora y hasta el acento cambia. Claro. Es increíble y decís, no. O sea, que imitas a la persona y no al principio. Ese es el problema. Entonces, hay que entender que podés aprender de alguien que en su oración menciona cosas que vos no hubieses considerado. Yo me quedé con algo que lo aprendí de alguien, ya ni recuerdo de quién lo aprendí, pero yo aprendí a empezar adorando al Señor y agradeciendo al Señor. No me acuerdo ni de quién lo aprendí. No sé cómo lo decían, pero lo aprendí de alguien. Y dije yo, me gusta, creo, ¿verdad? Me siento bien adorando al Señor y agradeciendo al Señor, sea la circunstancia que sea. Cambia la oración cuando empezás así, ¿verdad? Empezás dirigiéndote a Él en una actitud reverente, pero cuando eres reverente no es que vas a inventarte palabras, pues, sino de verdad reconociendo quién es el hombre, quién soy yo para que en mí tú te fijes, o sea, exaltando el nombre poderoso que te ha salvado, que te ha dado la vida, exaltando al Dios que tuvo misericordia de vos siendo quien sos. O sea, empezar adorando a Dios, a mí me ha cambiado la oración. Llego al momento de las peticiones, pero es algo a lo que llego. Pero trato de detenerme por un instante. ¿Lo aprendí? Sí. Y no es que le esté imitando hasta con el acento de alguien, simplemente me pareció ¿Se te algo... quedó al principio? Sí. Buenísimo. Estas cuatro prácticas, pues no es que tenga que hacer exactamente esto, simplemente es aprendes, hay que aprender lo que no practicas, hay que practicarlo, hay que seguir. ¿Todas las oraciones obtienen respuestas? Sí. Buena pregunta, como la del pastor aquí. Sí, lo que pasa es que no necesariamente a veces es la respuesta que queremos, ¿verdad? Ese es el punto. Y lo otro es que no es en el tiempo que nosotros decimos. Digamos que Dios siempre responde y a veces se tarda en responder, ¿verdad? Puede ser sí, puede ser no, y ese sí o ese no puede llevar un tiempo. Pero fíjate y eso, yo creo que entender eso viene de aprender a orar, porque cuántas veces yo fui una de esas personas que oraba pensando que si entre más fuerte oraba, más rápido o más cercano a lo que pedía iba a ser contestada mi oración. ¿Va? Y no estoy hablando de cosas triviales de que quiero ganar el examen, sino que, muchas veces lo he hablado ya mucho lo repito, pero por ejemplo cuando falleció mi hijo, ¿va? O sea, nosotros orábamos porque mi hijo se recuperara. ¿Va? Y yo decía, pero si yo estoy orando y oro todos los días y oramos todos y oro tú, ora él, ora ella, orás vosotros. Pero no vino la respuesta que nosotros estábamos pidiendo, vamos. Y eso fue una de las cosas que me lanzó a mí en una crisis ahí de fe de la que Luis me ayudó. Hace como 2 años que me está jalando. El Señor nos ayudó. Entonces, pero ahora que leía este tema de para poder orar, tienes que meditar en la palabra y no podés separar la oración de la meditación de la palabra. Entonces entendí que entre más yo meditaba en la palabra, más mi oración iba a ser la que necesitaba hacer. Vamos. Un amigo que también graba aquí un podcast, Guti Gutiérrez, que graba con Roberto Jiménez, él me decía, mira, acaba de haber un caso grave de misioneros cristianos que son perseguidos en países musulmanes y la oración de ellos no es que Dios quite a los musulmanes y que Dios cambie el gobierno. La oración de ellos es
que Dios les dé amor y pasión por estas personas y valentía para seguir predicando en este contexto, vamos. Entonces, ese tipo de oraciones vienen de verdaderamente meditar en la palabra y entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando entendés eso, aunque cuesta, porque tampoco, como dice Luis, y lo digo yo siempre, aquí no es que nosotros ya pasamos esta pantalla, estamos aprendiendo. Pero cuando llegas a entender eso, te das cuenta que muchas veces la respuesta va a ser no. Por noble que sea tu petición, la respuesta va a ser no. Por más de que el examen sea mañana a las 10 de la mañana, Dios no tiene por qué contestarte a las 9:30 y llenarte de las respuestas. O sea, muchas veces la respuesta, como decías vos, no viene en el tiempo que vos querés que venga y no viene de la forma que vos querés que venga. Pero cuando meditas en la palabra, vas a ver que siempre, toda oración es respondida por el Señor, sin excepción. ¿O no? Sí, no, yo estoy de acuerdo, sí, y sobre todo el tema de que no entendemos cuando es un no. O sea, queremos que sea sí. Esa la famosa frase de una cantante que dijo, y no aceptamos un no por respuesta. O sea, eso va totalmente rayando en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pues, o sea, Dios es soberano, Dios es absoluto y Dios puede decir no. ¿Verdad? Y punto. O sea, no es cuestionable la sabiduría de Dios. Dios ve el mapa completo, Dios ve la estructura completa, Dios ve el principio, Dios ve el fin. Así que Dios puede decir, esto que me estás pidiendo no va conforme a mi plan. ¿Que nos cuesta aceptar eso? Sí, muchísimas veces. El tema de orar, por ejemplo, por nuestras necesidades, cualquiera dice, pero ¿por qué Dios me va a decir que no a una necesidad que yo tengo? Lo que pasa es que Dios comprende la diferencia entre deseos y necesidades y Dios suple para tus necesidades, no necesariamente de la manera que uno quisiera que te supliera para tus necesidades. Hay necesidades que son suplidas de forma milagrosa, hay necesidades que son suplidas de manera espectacular y hay necesidades que simplemente van a ser suplidas de otra forma. Hay personas que dicen, Señor, yo tengo una necesidad de pagar todas estas deudas. Ok, tal vez Dios por un tiempo quiere que estés en el horno de la deuda para que aprendas a no meterte en deudas, ¿verdad? Porque esa es la única manera que aprenderás, porque si de pronto te entra un montón de dinero, en lugar de pagar tus deudas, vas a parar más endeudado. Entonces, el plan de Dios es muchísimo más grande que eso, porque Dios está más interesado en tu vida y en tu corazón que en tu situación temporal. Ahora, hay situaciones en las que probablemente amerite una oración muchísimo más tiempo de respuesta, porque no es que a Dios no se le sea fácil responderte, solo es que Dios quiere que aprendas en ese proceso algo. Y ese aprendizaje no es fácil, porque muchas veces cambias tu oración. O sea, yo oraba por esto, pero Señor, voy a cambiar mi oración porque creo que no se alinea a lo que tú querías. Entonces, primero entender nuestras motivaciones. Santiago lo dice específicamente, donde dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos. Y una vez un amigo me preguntaba, vos, ¿pero qué es pedir con malos propósitos? Y lo que estoy pidiendo no es nada malo. Es que no es que sea nada malo, es que hay en tu corazón envidia, orgullo, egoísmo. ¿Qué es de todo eso, verdad? A veces hay mucho de eso. Esa parte del egoísmo, yo quiero para mí porque yo lo quiero, porque yo lo pido, porque yo lo declaro, porque me niego. Todas esas cosas que puedes decir simplemente son muestras cada vez más de egoísmo, egoísmo, egoísmo y egoísmo. Y Dios, ¿por qué tiene que responderte a una oración egoísta? ¿Para alimentar tu egoísmo o tu avaricia? ¿Por qué? Ahorita que estás mencionando esto, hay una oración que hice recientemente, hace unas semanas. Me invitaron a dar una charla breve, 10 minutos. Me avisan el viernes 6 de la tarde. La charla era para darla a las 9 de la mañana el lunes. Me pidieron cambiar mi agenda. Tuve que cambiar varias cosas ahí para poderlo hacer. Y ya estando el domingo, pues para dar 10 minutos, como bien mencionaste, tenés que hacer una preparación mucho más robusta, ¿verdad? O sea, más fuerte, más específica, para que en esos 10 minutos des un mensaje correcto. Me preparé, o sea, me perdí toda la tarde con mi esposa y poder hacer lo que yo quería hacer para prepararme a eso. El día lunes me dicen, ya estando en el lugar, llegué muy temprano, me dicen, fíjese que el cambio de planes ya no lo vamos a necesitar, va a dar otra persona la charla. Gracias por participar. En ese momento,
la oración a Dios, porque pues me mantengo conectado orando. Le digo, Señor, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué a mí empecé? Claro. ¿Por qué a Marvin Paredes no vieron mi hoja de vida, no vieron las maestrías, no vieron los títulos, no han visto la posición gerencial que tengo, la posición ministerial, en fin, tantas cosas? Y de pronto Dios me dice, ya a los 2 o 3 días, porque seguía todavía con algo de molestia, me dice, a veces es más fácil orar y decirle cosas a la gente que amas. Pero yo quiero que ores y bendigas a los que te hacen mal. No necesariamente las oraciones son siempre para pedir, no son siempre para agradecer, sino también a veces dan en función de una motivación que ni te imaginas. Claro. Porque Dios quiere tratar con tu corazón y está más preocupado de tus procesos y de tu carácter que de los resultados. Porque si el proceso va bien, el resultado va a ser excelente. Entonces, una de las cosas que aprendí de eso es, Señor, tengo que aprender a orar de mejor manera. Y en ese momento me puse a orar y a bendecir a cada una de las personas que me invitaron, a la persona que cambió el plan para eso. Y esa oración no fue fácil, ¿verdad? No fue algo que yo dije, qué chilero, ¿verdad? Esas oraciones las quiero hacer todos los días. No, pero aprendes. Y tu motivación cambia, cambia en función de lo que dice Mateo 6, que está acá, Mateo 6:10. Dice, venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Y me encanta porque lo que mencionabas del primer punto es, yo tengo que entender que yo no soy los autos que mencionabas, ¿verdad? Autosuficiente y yo me manejo solo y todo lo demás. Mi vida depende de Dios. Entonces es como tener siempre esa dependencia, ese jefe, decirle, bueno, ni Jesús dependió de sí mismo. Él iba y dependía de su papá. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que necesito orar? ¿Por qué debo de orar? ¿Por qué debo de hacer cada una de las cosas? Y la oración te muestra esos detalles, es esa comunicación, es esa interacción. Y me gusta porque a veces nosotros olvidamos que la oración es un momento para rendirnos y decirle, Dios, acá estoy, listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde debo manifestar el reino de los cielos? Si es tu voluntad, yo soy un administrador de lo que tengo, pues, incluso de mi vida. Sí, y nuevamente, disculpen que repite lo mismo, pero cobra, con lo que dice Marvin, cobra todavía más sentido de que la meditación en la palabra y la oración no se pueden separar. Si no, está bien, vas a desarrollar una disciplina de oración, pero vas a vivir orando por un montón de cosas que de repente no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontrás en la palabra. Entonces, Claro. tenés que estar leyendo. Yo hace poco estaba viendo un video de apologética, una cosa así en YouTube, ya ni me acuerdo de qué iglesia era, pero se paró una señora así un poco ofuscada y le dice, mire, yo estuve orando porque mi sobrino que tenía cáncer, una cosa así, se sanara y él se murió. Yo quiero saber por qué Dios no lo sanó. Y el pastor así bien al hueso le dice, porque no era su voluntad. Y punto. No hay otra respuesta. Y entonces seguramente tenían que ir a la palabra y realmente meditar y escudriñar y leerla para entender cuál era la voluntad de Dios para sus vidas en esos momentos. Entonces, en la medida que eso vaya sucediendo, pues te vas a dar cuenta que tus oraciones siempre van a ser contestadas. Tal vez no vas a recibir la respuesta que querías, pero con el tiempo vas a agradecer esa respuesta porque te vas a dar cuenta que Dios te guardó de otras cosas o que te dio cosas más grandes que lo que vos estabas pidiendo. Sí, yo hace tiempo también escuché de alguien que me gustó ese concepto. No orás para cambiarle la voluntad a Dios o torcerle el brazo o hacerlo cambiar de parecer, ¿verdad? Así como que, está bien pues, vaya. Que te va a decir, no. Uno debiese orar para alinearte al Señor, a su voluntad. O sea, Señor, de esto que está pasando, ¿qué debo aprender? De esto que está pasando, ¿cómo debo comportarme? De esto que estoy pasando, ¿cómo debo responder? No es, Señor, cambia esto. O sea, si Él quiere, lo cambiará. O sea, puedo decirle, Señor, no la estoy pasando bien. pero si tú quieres, lo cambiarás. Pero si igual no lo vas a cambiar, enséñame a aprender lo que tengo que aprender de esto, pues, ¿verdad? Sea lo que sea. Y el tema de aceptar la voluntad es algo que los cristianos se nos enseña poco, pero es algo que Jesús lo dejó muy contundente. A mí me llama la atención que eso quedó escrito, porque se supone que en ese momento los discípulos no estaban ahí, habían 3 nada más, semiadormitados, pero en los semiadormitados lograron captar esa parte de él.
que dieron testimonio después de esa oración, donde dice que oraba realmente con dolor. O sea, había en él una angustia de la cual alguien que se mantiene orando 100% de su tiempo podía realmente transmitirle eso en todo a Dios, y Dios podía entender su dolor en ese momento. Pero él, en ese momento que estaba orando, sabiendo lo que iba a pasar, que no es que tuviera miedo a la muerte, no es que tuviera miedo a los latigazos, no es que tuviera miedo a la cruz, sino realmente el temor que Dios y él lo manifestó fue en ese momento cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento donde Dios se separa de él para poder, toda la ira y todo el castigo que debió haber caído sobre nosotros cayó sobre él. Ese era ese momento que él estaba anticipando, sufriendo ese momento de separación que ocurrió. Y por eso quedó escrito ambos momentos. Pero a pesar de eso, él dijo que no se haga como yo quiero. O sea, entender que no debe ser siempre como yo pienso que debe ser. Es como Dios sabe que debe suceder. Esa parte en la mayoría de los cristianos no la queremos escuchar, ¿verdad? No, pero es que Dios, ¿cómo no me va a responder que sí? No, pues sí te puede responder que no, y puede responder algo mejor o algo distinto. Alguien dice es que de plano Dios te cerró esa puerta porque te va a abrir otra mejor. No, tal vez Dios te cerró esa puerta simplemente porque no te convenía y no quiere que te metas en eso. Punto. O sea, es así. Es que, ¿cómo Dios no va a querer que yo emprenda en un negocio? Pues tal vez Dios lo que quiere es otra cosa para tu vida, simplemente. Y tenés que cerrar, entender que hay cosas que Dios cierra porque Dios quiere cerrar y aceptar su voluntad. Y eso es difícil. Y a veces en la salud es difícil aceptar esto, ¿verdad? Que hay condiciones con las cuales hay que vivir. Pues sí, pero esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y aún así, mucha gente con discapacidades, con problemas de todo tipo. Hay gente con cáncer que vive y da mensajes impresionantes, ¿verdad? Predica la palabra de Dios y sin extremidades, con extremidades, al final de cuentas, si esa es la voluntad de Dios, aprender lo que tengas que aprender, pero esa es la voluntad de Dios. Así es. Don Marvin, ¿algo más que quiera decir usted antes de que cerremos? Yo creo que una de las cosas, pues y muchas gracias, Carlos, Luis, por esta invitación. Creo que te genera más ideas de cómo poder orar, todo esto que conversamos. Pero una de las cosas que yo me ponía a pensar ahorita, y lo digo desde una perspectiva pues franca, es tal vez no conozco tanto a Dios para tener esa cercanía de orar como Jesús lo hacía, ¿verdad? Y tal vez nos hemos olvidado de disfrutar ese tiempo con Dios como Jesús lo hacía, que Él dejaba todo por ir a disfrutar la comunión con papá. Y creo que debemos de ser más intencionales. Y la palabra, pues creo que la repiten mucho, ¿verdad? Seamos intencionales en orar, pero tal vez intencionales en la lectura. Y siguiendo el libro, no he tenido la oportunidad de leer el libro que ustedes están leyendo en este momento, pero si lo primero que marca el autor es esa asimilación de la palabra de Dios, y luego la segunda disciplina que te dice es la oración, no es porque creo que se lo haya inventado solo el autor, sino que Dios le reveló una prioridad. Y Jesús decía, yo soy la palabra y eso ya lo tengo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tener comunicación con el Padre. Creo que desde mi punto de vista, la oración para mí ha sido difícil de tener tiempos especiales, siendo un bad boy, ¿verdad? No es que sea perfecto, pero si algo he aprendido es que he aprendido a disfrutar estar en comunión con Dios y estar permanentemente orando por cosas buenas, por cosas malas, por cosas que no me gustan, cuando estoy ansioso, cuando estoy contento, cuando tengo mucha necesidad de algo, cuando tengo proyectos especiales y a veces no encuentro las soluciones, busco, pido sabiduría, agradezco. Y creo que en ese ejercicio la oración te mantiene conectado a una realidad que no es natural, sino sobrenatural, ¿verdad? Y creo que a todos nos va a ayudar a crecer. Mi sueño, la verdad, y lo digo en algunos grupos, lo he dicho, es llegar a ese nivel de un Pedro, de que su sombra sanaba, ni siquiera tenía que decir nada. Pero para eso su conexión de oración ha de haber sido brutal, pues, ¿verdad? O sea, el tipo ha de haber estado orando. O sea, ya no Jesús, ¿verdad? Sino un Pedro haciendo que por medio de todo lo que hace y su conexión con Jesús, el reflejo de sus acciones
se veían en público. Y eso es lo lindo de la oración. Entonces creo que con eso me quedo y pues con mucho aprendizaje para seguir siendo disciplinado en la oración. Qué bueno. Yo quisiera también, ya para ir cerrando, contar una anécdota, y a Carlos cierra con todo. Carlos es bueno para cerrar, fíjate. Ah, bueno. Apaga las luces y ya se va. Cabal. Sí. Yo solo quiero contar una anécdota. Yo generalmente cuando voy en el carro voy haciendo dos cosas. O voy escuchando una prédica o voy hablando por teléfono. Pero una de las dos cosas voy haciendo. Es raro que yo vaya divagando en mis pensamientos nada más. No me conviene. Eso es algo que aprendí. Entonces, una vez yo así como... llamé a fulanito, no me contestó, llamé a otro fulanito, porque eran llamadas que tenía pendientes y decía, yo tenía como la inquietud, la necesidad de hablar con alguien, ¿verdad? O sea, venía en el carro y no tenía ganas de oír una prédica en ese rato, sino simplemente tenía ganas de venir platicando con alguien. Y sentí de esas cosas que no sabes si es Dios o es tu conciencia, ¿verdad? Decir, ¿y yo? ¿Tú quieres hablar conmigo? Pues chica, mira vos, de verdad. Porque yo afanado pensando en a quién llamaba, en lugar de aprovechar el momento para hablar con Dios. Entonces me recordé que una buena práctica que tuve varios años atrás era el tiempo para mí de tráfico, esa hora y media que a veces me toma llegar a la casa, era tiempo de hablar con Dios. ¿Verdad? Y mira vos, a mí me podías ver en el carro llorando, gritando, pataleando, de todo, riéndome porque iba hablando con Dios. Entonces me hizo recordar esa buena práctica de aprovechar el carro, aprovechar ese momento que estás a solas, que nadie te puede ver, nadie puede saber qué estás haciendo, simplemente para ahí te puedes desahogar. Yo le decía que no era mi cuarto de guerra, era mi carro de guerra, porque dentro de ese carro yo iba peleando esas batallas de oración, ¿verdad? Pero lo recuerdo ahora que estoy hablando con ustedes y espero volver a retomarlo también, ¿verdad? Buenísimo. Yo, una última, y con esta me despido, hijo. Wikipedia dice, decir amén es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir, con miras a ratificar una proposición o a unirse a una plegaria. Por eso, expresado en forma conjunto grupal en el ámbito de un servicio divino u otro oficio religioso, también significa estar de acuerdo con lo expresado. Cuando oramos siempre decimos amén. Pero ahora, después de lo que aprendimos hoy, de lo que platicamos, tenemos que estar conscientes de que decirle amén a nuestra oración es decirle, sí, Señor, estoy de acuerdo con lo que tú quieres. Si no, mejor no lo digas, porque eso es lo que estás proclamando, que estás de acuerdo con la voluntad de Dios cada vez que oras con Él. Gracias, Huicho, por otro episodio, por preparar el tema. Marvin, un gustazo. Ojalá puedas regresar, ojalá no te hayas quedado asustado. No, tranquilo. Está súper contento. La verdad que disfrutando de la amistad y de aprender de ustedes y de lo que Dios tiene para nosotros. Y un saludo a todas las personas que sintonizan y escuchan Bad Boys. A todos los 34 esta semana. Está bueno. Entonces, como siempre, estamos todos los jueves en Instagram, en YouTube y en Spotify como Bad Boys el podcast. Tenemos nuestro desayuno los jueves a las 7 de la mañana entre Fratelli de Majadas 11. Los que quieran llegar, siempre les hemos dicho, lleguen, los invitamos a desayunar. Por lo menos la primera vez, ya si les gusta, sí, ya le pagan ustedes a Trefratelli. Y estén pendientes porque estamos en el 49, próximamente llegamos al 52, queremos hacer algo especial, entonces vamos a grabar en vivo durante el desayuno del jueves 27, me parece. Así es. Que vamos a grabar en vivo un episodio, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener desayunos ahí en Instagram para que la gente se apunte, participe y pueda llegar todo cubierto y varias sorpresas. Entonces nos vemos ahí para el 52. Huicho, Marvin, entonces los espero en el 50. Por ahí nos vemos. Gracias. Saludos. Bendiciones.